Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Escándalo total. Se ha filtrado una carta secreta donde Burak Özçivit confiesa que aún ama a Neslihan Atagül. Hoy tenemos una noticia que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo y que promete cambiar para siempre la forma en que vemos a dos de las estrellas más grandes de Turquía. Prepárense, porque lo que estoy a punto de contarles parece sacado de una novela, pero esta vez, los protagonistas son reales y el drama supera cualquier ficción. Todo comenzó esta mañana cuando un documento confidencial, supuestamente escrito por el mismísimo Burak Özçivit, apareció misteriosamente en la redacción de un importante medio de noticias. No se trata de un guión ni de un contrato, sino de una carta íntima, desgarradora y profundamente personal dirigida a su terapeuta. En estas líneas, escritas con lo que parece ser una angustia incontenible, el famoso actor abre su corazón de una manera que jamás hubiéramos imaginado. El tema central de esta confesión no es otro que su antigua compañera y, según estas palabras, el gran amor de su vida, Neslihan Atagül. Según la información filtrada, Burak habría buscado ayuda profesional porque, a pesar de tener una vida que muchos considerarían perfecta, siente un vacío que nada puede llenar. En la carta, se pueden leer frases que realmente nos dejan sin aliento. Una de las partes más impactantes dice textualmente: «Doctor, he intentado seguir adelante, he construido una familia y sonrío ante las cámaras, pero cada vez que cierro los ojos, es el rostro de Neslihan el que veo. No he podido olvidarla, y me aterra pensar que nunca lo haré». Estas palabras, cargadas de un dolor silencioso, sugieren que la química que vimos en pantalla hace años no era solo actuación. Al parecer, el fuego que encendieron en sus personajes dejó cenizas que todavía queman en el corazón de Burak. La carta continúa detallando momentos específicos en los que el actor siente que su máscara de felicidad se cae. Describe cómo evita ver los proyectos de Neslihan porque el simple hecho de escuchar su voz le provoca una tormenta emocional. El otro día vi una foto suya en una revista y sentí como si el tiempo se detuviera. Mi corazón empezó a latir con esa misma fuerza de hace años. Me pregunto si ella siente lo mismo o si soy solo yo el que quedó atrapado en este laberinto de recuerdos, confiesa Burak en otro fragmento del texto. Es desgarrador pensar que un hombre que lo tiene todo, fama, dinero y una familia hermosa, pueda sentirse tan incompleto por un amor del pasado. La narrativa de esta carta nos muestra a un Burak vulnerable, lejos de la imagen de hombre fuerte y seguro que proyecta en sus series. Él mismo admite en el escrito: «La gente piensa que soy un héroe de acción, pero por dentro soy un hombre que perdió a su musa y no sabe cómo recuperarla sin destruir todo lo que ha construido». Esta revelación ha generado una ola de especulaciones sobre qué fue lo que realmente pasó entre ellos en el pasado. ¿Hubo una historia de amor que nunca salió a la luz? ¿O fue un amor platónico que se quedó clavado en el alma del actor? Lo cierto es que estas palabras pintan un cuadro de un romance prohibido y silencioso. Imaginen por un momento la situación: Burak sentado en el consultorio, quizás con lágrimas en los ojos, escribiendo estas líneas como un último intento de liberar su alma. «A veces me despierto en medio de la noche y tengo el impulso de llamarla», escribe en otro párrafo estremecedor. «Quiero preguntarle si es feliz, si alguna vez piensa en nosotros, en lo que pudimos ser. Pero luego miro a mi lado y recuerdo mi realidad, y vuelvo a guardar silencio. Es un castigo vivir así, amando a un fantasma que está vivo y tan cerca, pero a la vez tan lejos».
Estas declaraciones son, sin duda, una bomba de tiempo. Hasta el momento, ni Burak ni sus representantes han salido a desmentir la veracidad de este documento, y el silencio, en estos casos, suele otorgar más credibilidad a los rumores. Por otro lado, no podemos dejar de pensar en Neslihan. ¿Cómo reaccionará ella ante esta noticia? ¿Sabía ella de estos sentimientos o es algo que la toma completamente por sorpresa? Si lo que dice la carta es cierto, la tensión entre ellos debe haber sido insoportable cada vez que se cruzaban en eventos o galas. Burak menciona también en la carta un encuentro fugaz que tuvieron hace poco. Nos saludamos cortésmente, como dos extraños que conocen los secretos más oscuros del otro. Sentí su mano temblar levemente cuando tocó la mía. ¿Fue miedo? ¿Fue amor? Esa duda me está matando lentamente. Es fascinante y a la vez trágico ver cómo el destino juega con las personas. La carta finaliza con una reflexión que nos deja a todos pensando sobre la naturaleza del amor verdadero. Burak escribe, quizás el verdadero amor no es el que termina en un final feliz, sino el que nunca termina, el que se queda contigo para siempre, aunque duela. Neslihan es mi herida y mi cura al mismo tiempo. Solo espero que algún día pueda encontrar la paz, con o sin ella. Estas palabras finales resuenan con una tristeza profunda. Nos muestran que detrás de las luces y el glamour, los famosos son seres humanos que sufren por amor igual que cualquiera de nosotros. Esta filtración no solo expone la vida privada de Burak, sino que nos invita a cuestionar todo lo que creíamos saber sobre su vida sentimental actual. ¿Es posible mantener un matrimonio feliz cuando el corazón pertenece a otra persona? Es una pregunta difícil y dolorosa. Mientras esperamos saber si habrá alguna declaración oficial, los fans ya han comenzado a llenar las redes sociales con teorías y mensajes de apoyo, algunos pidiendo que luchen por su amor, y otros criticando la traición emocional. Lo que es innegable es que esta historia ha revivido la leyenda de una pareja que, al parecer, estaba destinada a ser, pero que la vida llevó por caminos separados. Ahora, queridos amigos, la pregunta queda en el aire. Después de escuchar estas confesiones tan íntimas y dolorosas, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Burak debería arriesgarlo todo y buscar a Neslihan para confesarle su amor cara a cara? ¿O piensan que es mejor que guarde este secreto y siga con su vida por el bien de su familia? ¿Creen que Neslihan todavía siente algo por él después de tanto tiempo? Y quiero leer todas sus opiniones en los comentarios. No olviden suscribirse al canal para no perderse ninguna actualización de esta historia que apenas comienza. Hasta el próximo video.